En Radioanálisis presentamos la sección Sintoniza tu salud mental, un espacio del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social. Nueve de la mañana con 38 minutos. Estamos efectivamente en nuestro espacio Sintoniza la Salud Mental, espacio que realizamos junto al núcleo IMAI para tratar diversos temas que tienen relación con la salud mental. En esta ocasión, a propósito de este mes de diciembre, ¿no? Que suele ser un mes que en general se vincula con celebraciones, con fiestas, a propósito de Navidad y Año Nuevo, pero que también puede ser un mes muy estresante para las personas por todo lo que conlleva finalmente organizar una serie de situaciones, también balances que se realizan en esta época del año, pero en particular respecto de nuestros adolescentes, niños y niñas. Por lo mismo vamos a conversar y las presentamos a continuación a la psiquiatra infantil y adolescente y del adolescente, académica de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, Vania Martínez, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio. Y por supuesto también al psicólogo y coordinador de gestión del Núcleo Milenio IMAI, Antonio Salinas. Antonio, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias también por estar acá en Radio Universidad de Chile. Muy buenos días, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. El gusto es también nuestro. Doctora, partamos conversando respecto de esto, ¿no? Acerca de este mes de diciembre que, como comentaba, puede ser un mes bastante estresante para las personas. ¿Cómo se puede afrontar esta época del año para que efectivamente no afecte nuestra salud mental, en particular cuando nos referimos a nuestros adolescentes, que además pasan por, en esta época del año, sobre todo aquellos que, por ejemplo, salen de cuarto medio, tienen que rendir la prueba de acceso a la educación superior, están a la espera de los resultados? ¿Qué se puede hacer al respecto? Sí, efectivamente, yo creo que en el caso de adolescentes y jóvenes universitarios también, fin de año se juntan varias cosas. O sea, puede ser también exámenes, pruebas, la misma prueba de ingreso a la universidad, pero también otras instancias que uno esperaría que fueran felices, ¿cierto? Pero también significan cierto estrés, o sea, fiestas de graduación, las mismas celebraciones familiares, también hay veces que llevan algo más de estrés, dependiendo de la familia. Entonces, bueno, la idea es que conversemos de ese tema, pero también que digamos cómo poder enfrentarlo esto, no nos quedemos solo como en el diagnóstico. O sea, lo primero yo creo que está en pensar en cada uno cómo está y mirar a los otros. O sea, si yo vivo con adolescentes y jóvenes, ver cómo están ellos. Si es que soy familiar de uno de ellos, que a lo mejor preguntarle cómo están, en qué podemos acompañarlos. Ujú. Sí, Antonio, a propósito de eso que comenta Vania respecto de cómo identificar esto, porque lamentablemente como adultos muchas veces se tiende a minimizar los problemas de los adolescentes o se tiende a vincular a que son cosas propias de la edad, ¿no? Se dice, no, está pasando por esa etapa, ¿no? Y muchas veces se minimiza esto. ¿Cómo poder identificar, cómo saber cuando un joven, una joven está pasando por un momento de estrés? Sí, muchas gracias por la pregunta, Claudio. Primero creo que es súper importante siempre mantener cierta cercanía dentro de lo posible con los jóvenes. Por jóvenes y adolescentes hay un rango etario bien amplio, entonces ahí pueden haber ciertas formas distintas de mantener cercanía con un joven de 12, de 14, de 15, 16 o de 20, ¿cierto? Hay más independencia después, pero creo que la cercanía es súper importante, cultivarla, no es algo que se desarrolle de un momento a otro. Y desde la cercanía podemos notar cambios, que creo que es lo fundamental para ver cuando un joven con el cual compartimos, ¿cierto? Que vive en nuestra casa o que es cercano a nosotros, está pasando por algo que es más complejo. Y algunos de los cambios que pueden demostrar los jóvenes cuando están pasando por momentos complejos tienen que ver con aspectos vitales, como por ejemplo el sueño. Cuando un joven empieza o a dormir demasiado o a dormir muy poco, por ejemplo, puede ser una señal de alerta, ¿cierto? Pasa parecido también con la alimentación. Cuando un joven empieza como a alimentarse en demasía, mucho más de lo que normalmente requeriría su cuerpo, ¿cierto? De lo que normalmente consume, o viceversa, ¿cierto? Cuando es demasiado poco, también puede levantar como una alerta. Hay otros cambios que tienen que ver con el ánimo, ¿cierto? Por ejemplo, si el joven o la joven se encuentra más irritable o se empieza a apartar de las personas,
en cierto momento etario puede ser que quiera apartarse un poco de la familia porque busca su identidad más en los pares, ¿cierto? Pero si también se empieza a alejar de los pares, también es como necesario como levantar alguna alerta en ese sentido y de ahí poder acercarse a este joven, ¿cierto? Poder conversar, intentando situarse desde la empatía. Creo que eso es fundamental cuando nos relacionamos intergeneracionalmente, ¿cierto? Porque no traemos las respuestas desde nuestra generación, pues tenemos que acceder al conocimiento y a la experiencia de vida que trae esta generación que está pasando por algo complejo y que por algo está reaccionando de esta manera. Ujú. Doctora, ¿qué puede ocurrir si estas los jóvenes, las jóvenes, cuando se ven sobrecargados de estrés y esto no se maneja de manera adecuada? ¿Qué podría pasar con ellos? ¿A qué se exponen? Sí, por una parte puede ir empeorando esta situación y llevar a cuadros o diagnósticos que sin un adecuado tratamiento pasan a ser más graves o se cronifican, como puede ser la depresión o trastornos de ansiedad. Por otra parte, pueden recurrir tanto al alcohol como a las drogas para tratar de aliviar ciertos síntomas, lo cual lo transforma en otro problema más. O sea, además de tener, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, además tienen el consumo problemático de alcohol o de otras drogas. Y lo otro es que también pueden no estar funcionando bien, entonces eso hace que estén más irritables, que tengan más dificultades interpersonales, que se concentren y funcionen en lo que tengan que rendir también con menores capacidades. Ya eso particularmente, por ejemplo, en jóvenes universitarios que todavía están en etapa de pruebas. Bueno, hay algunos colegios, de hecho, que todavía están también están retrasados en su año escolar y que también están con pruebas o evaluaciones. ¿Ya? Así que puede influir tanto en su funcionamiento como en sus relaciones interpersonales. Por lo tanto, ahí el llamado es a consultar y pedir ayuda en forma oportuna. Eventualmente uno no sabe si es que tiene algún problema y si es que necesita o no pedir ayuda, ¿cierto? Entonces, para eso igual existen ciertos canales. El principal canal que tenemos en este momento en Chile es el Fono Salud Responde, que es el 600-360-7777. Cualquier persona puede llamar, también alguien que quiere preguntar por un adolescente o joven si requeriría atención oportuna o no. Ujú. Estamos conversando en este espacio Sintoniza tu salud mental junto a la psiquiatra infantil y de la adolescente, académica de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes IMAI, Vania Martínez, además del psicólogo y coordinador de gestión del Núcleo Milenio IMAI, Antonio Salinas, a propósito de cómo enfrentar este estrés de fin de año de buena manera. Antonio, ¿de qué manera se puede disminuir este estrés y enfrentar de buena forma lo que representa este fin de año? Claro. Dentro de las investigaciones que se han realizado en IMAI y algunas que tomamos como referencia, hay ciertas estrategias que se han documentado que pueden ser útiles para afrontar el estrés. Antes de nombrar algunas de estas, es importante dar cuenta de que no todas las estrategias sirven para todo. O sea, no existe aquí como un zapato que le calce a todos a medida, sino que es importante que cada cual vaya como matizando y viendo de qué manera esta estrategia le sirve y ir ajustándolo un poco a su propia experiencia de vida. Ahí hay diferencias que son desde biológicas a culturales que hacen que algunas estrategias sean más apropiadas para poder manejar el estrés. Una estrategia que ha demostrado harta utilidad tiene que ver con las técnicas de mindfulness o conciencia plena, que son estrategias mente-cuerpo, ¿cierto? Que ayudan a poder conectarse con la experiencia vital que se está viviendo, poder mirarla con cierta perspectiva, tomar cierta distancia y también en algunos casos poder actuar más conscientemente para poder afrontar esto que se está viviendo. Por ende, poder solucionar problemas de estrés cuando son de un problema externo o a veces incluso poder darse un tiempo para descansar cuando hay un estrés que es más interno y quizás como un agobio sostenido del año, ¿cierto? Que de alguna manera no tuvimos el espacio para poder detenernos y descansar. Hay otras estrategias que también están documentadas, que a veces son de sentido común, ¿cierto? Pero creo que es importante volver a nombrarlas, porque hay harta evidencia. Por ejemplo, el deporte es una estrategia que está muy asociada con el cambio de ánimo positivo, ¿cierto? Es importante poder desarrollarla. Lo nombraba anteriormente el tema del sueño también, poder cultivar hábitos de sueño saludables, ¿cierto? Con lo difícil que puede ser para los jóvenes en algunos casos, ahora que se desestructura el tiempo, ¿cierto? Porque pasan un periodo de tiempo más desestructurado a fin de año y en las vacaciones,
pero es un desafío que vale la pena para poder cuidar la salud mental, ¿ya? Poder cuidar el hábito de sueño. Eso, Claudio, principalmente. Perfecto. Y quizás agregar a eso la importancia de no automedicarse también, porque hay veces que una pastillita le sirvió al amigo, a la amiga, no automedicarse. El tema de alcohol y drogas, ya lo dije, que también a veces las personas lo ocupan como, entre comillas, automedicación que obviamente trae mayores dificultades. Y nosotros tenemos una aplicación de celulares para teléfonos móviles que es gratuita, que es Cuida tu Ánimo, que se las recomendamos, que ahí están estas estrategias que nombraba Antonio. Por ejemplo, tenemos ahí algunos ejercicios de mindfulness, de respiración consciente, también estrategias para solucionar los problemas de forma más adecuada, así que lo invitamos también a que bajen esa aplicación. Doctora, voy a tomarme una licencia y sin el ánimo de querer ponerla en un aprieto, porque me voy a salir un poco de la pauta que teníamos planificado, pero aprovechando su presencia y tomando en consideración la muy compleja situación que estamos enfrentando con este incendio en Viña del Mar. Sabemos que acá no solamente hay una afectación en lo material, ¿no? Sino que son familias que finalmente se exponen a una situación totalmente distinta a la que estaban viviendo hace tan solo unas horas atrás, y sobre todo en esta época del año, y en particular respecto de los niños, niñas y adolescentes que a lo mejor en estos días solamente están esperando la noche del 24 de diciembre para poder abrir algún regalo, y de la noche a la mañana se ven expuestos a esta situación. ¿Qué se puede hacer en materia de salud mental precisamente de la población infanto-juvenil ante una catástrofe de este tipo, doctora? Ahí el llamado, bueno, o sea, primero te agradezco, Claudio, porque yo justo quería también tocar este tema porque no nos podemos aislar de lo que está sucediendo, y creo que es una situación muy impactante, como muchas otras que vive nuestro país constantemente, otro tipo de desastre. En primer lugar, creo que hay un gran rol que pueden tener los medios de comunicación en eso, ¿ya? Y veo cómo se está visibilizando la situación, se muestra cuál es el diagnóstico del problema, lo que está viviendo, pero también tenemos que apuntar a las soluciones. Y una gran estrategia es justamente que veamos cómo podemos ayudar a esas personas. Ya hay personas, por ejemplo, niños y niñas que esta Navidad están perdiendo todo, como el resto que tenemos algo que aportar, cómo podemos canalizar esa ayuda. Así que yo creo que los jóvenes siempre nos ayudan mucho en esto, los jóvenes se organizan, hay centros de acopio, probablemente muy luego van a aparecer, pero tiene que ser algo organizado para que no vaya a ser algo que interrumpa las acciones que pueden estar haciendo policías, bomberos, etc. Entonces creo que por una parte es importante que pensemos en los otros, no solo en nosotros, que busquemos la forma de poder ayudarlos, que los medios de comunicación nos pueden ayudar los jóvenes también, porque las universidades en general también son buenos para organizarse, ¿cierto? Y para lograr esta ayuda. Las familias que estén con niños y niñas, bueno, acogerlos en sus emociones, no exponerlos demasiado a noticias en las cuales se muestra el incendio, por ejemplo, y si es que hay algunos niños, niñas o adolescentes, bueno, personas adultas también que están con alguna crisis, que se nota que lo están pasando más mal, que están muy angustiados, favorecer la búsqueda de ayuda de salud mental también. Antonio. Sobre todo sumarme a las palabras de Vania, lo más importante creo que en esta parte de la crisis, sin que sea un área de investigación propia de IMAI, sino de conocimiento como previamente estudiado, tiene que ver con el apoyo social y de una estrategia piramidal, dando cuenta que hay necesidades básicas que en estos momentos hay personas que no pueden estar cumpliendo, sobre todo personas que han perdido su ropa, ¿cierto? Las formas de tener sustento diario, me refiero a la comida, al agua, poder como apoyar básicamente de eso y luego ir avanzando en las diversas necesidades como en esta lógica escalonada. Pero el apoyo en este momento y la organización es lo fundamental. Bueno. Sí, o sea, me faltó decir, claro, el gran rol que tiene que tener aquí también las municipalidades, la gobernación, ¿cierto? El mismo gobierno para apoyar a estas familias también, que es lo primordial. O sea, la salud mental no está desconectada de los determinantes sociales y las necesidades básicas que puede tener la población.
Efectivamente. Vania Martínez, psiquiatra infantil y del adolescente, académica de nuestra casa de estudios, directora del núcleo IMAI, y por supuesto también Antonio Salinas, psicólogo y coordinador de gestión de este núcleo. Agradecerles que hayan estado con nosotros durante esta mañana y como siempre les recordamos que si usted necesita ayuda en salud mental puede llamar al Fono Salud Responde al 600-360-7777, 600-360-7777 y en la web del núcleo IMAI www.imhay.org encontrará la sección Donde pedir ayuda que recopila un listado de diversas organizaciones que brindan ayuda u orientación en salud mental. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por supuesto los esperamos en una próxima ocasión. Que tengan un buen día y por supuesto también unas felices fiestas. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Felices fiestas también, por supuesto. Muchas gracias.